Era el hombre más odiado de su ciudad, un traidor a su pueblo, un pecador público. Y Jesús no solo comió en su casa, lo llamó para ser uno de sus 12 amigos más íntimos y para escribir la historia de su vida. ¿Qué tal? Soy el padre Daniel, y hoy vamos a hablar de la vocación más escandalosa, más contracultural y quizás más esperanzadora de todo el Evangelio. La historia de un hombre llamado Leví, a quien el mundo conocería como Mateo. Su historia es un golpe directo al corazón de toda meritocracia espiritual. Es la prueba viviente de que Jesús no vino a premiar a los buenos, sino a rescatar a los perdidos. Hoy vamos a explorar quién era este hombre, por qué su llamado provocó tanto escándalo y cómo el peor de los pecadores públicos se convirtió en el evangelista que nos dio uno de los testimonios más detallados y profundos de la vida de Cristo. Quédense conmigo porque en la historia de San Mateo, cada uno de nosotros, sin importar nuestro pasado, puede encontrar la esperanza de una silla vacía en la mesa del Señor esperándonos. Para entender el escándalo, primero debemos entender quién era un publicano, un cobrador de impuestos en la Galilea del siglo I. No era simplemente un funcionario del gobierno. Era visto, por tres razones fundamentales, como la escoria de la sociedad judía. Primero, era un traidor. Israel era un territorio ocupado por el Imperio Romano, un poder pagano y opresor. Los publicanos eran judíos que colaboraban con ese poder, recaudando impuestos de su propio pueblo para dárselos a los invasores. Eran vistos como vendepatrias, hombres que se enriquecían a costa de la humillación de su gente. Segundo, eran considerados ladrones. El sistema fiscal romano era corrupto. Roma le vendía a un jefe de publicanos el derecho a recaudar una cierta cantidad. Todo lo que él y sus empleados, como Mateo, reclaran por encima de esa cuota era su ganancia personal. El sistema estaba diseñado para la extorsión. Por eso el pueblo los equiparaba con los ladrones y las prostitutas. Y tercero, eran ritualmente impuros. Estaban en contacto constante con gentiles y manejaban monedas romanas que llevaban la imagen idólatra del César. Por esto, se les prohibía entrar en la sinagoga y su testimonio no era válido en un juicio. Eran, en definitiva, excomulgados sociales y religiosos. Un hombre como Mateo vivía en una isla de riqueza material, pero rodeado por un océano de desprecio. Imaginen a Mateo, sentado en su banco de tributos probablemente a la entrada de Cafarnaúm, un importante pueblo pesquero y de paso. Su vida era una rutina de contar monedas, de soportar las miradas de odio de sus compatriotas, de una soledad profunda en medio de la gente. Y un día, en medio de esa rutina gris, pasa Jesús, el nuevo maestro del que todos hablan, y en lugar de pasar de largo, en lugar de mirarlo con el desprecio de los demás, Jesús se detiene, lo mira, y le dice dos palabras que cambiarán el universo de Mateo para siempre. Sígueme. El Evangelio nos lo cuenta con una simplicidad que quita el aliento, y él, levantándose, le siguió. No hay preguntas, no hay un déjame cerrar las cuentas, no hay un tengo que pensarlo, hay una mirada, una llamada y una respuesta total e inmediata. ¿Qué vio Mateo en los ojos de Jesús? Vio algo que nunca había visto en los ojos de nadie más. Vio que Jesús no lo miraba como a un publicano, como a una categoría, como a un pecador. Lo miraba como a Mateo, como a un hombre, como a un hijo amado. Vio una mirada que no lo condenaba, sino que lo llamaba a una vida nueva. Y ante esa mirada de amor puro, toda la seguridad de su dinero se convirtió en polvo. Y se levantó. Dejó atrás su mesa, su dinero, su vida de traición y lo siguió. Pero el escándalo no termina ahí, apenas comienza. ¿Cuál es la primera cosa que hace Mateo para celebrar su nueva vida? Nos dice el Evangelio que le ofreció un gran banquete en su casa. ¿Y a quién invita a una fiesta un cobrador de impuestos? A sus únicos amigos, otros cobradores de impuestos y pecadores. Y el Evangelio añade el detalle crucial, y Jesús se sentó a la mesa con ellos. Imaginen la escena. Jesús, el santo, el maestro, rodeado de la peor gente del pueblo, riendo con ellos, comiendo con ellos, tratándolos como a iguales. Y los fariseos, los puros, los separados, observando desde afuera, horrorizados. No se atreven a confrontar a Jesús directamente, así que murmuran a sus discípulos: ¿Por qué vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Y es aquí donde Jesús, al oír esto, pronuncia la que es quizás la frase que define toda su misión, el corazón mismo del Evangelio. Les dice: no son los sanos los que tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y añade una frase del profeta Oseas:
Id pues y aprended lo que significa, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¡Qué declaración tan revolucionaria! Jesús se presenta a sí mismo no como un juez para los perfectos, sino como un médico para los enfermos del alma, y por eso va a donde está la enfermedad. No tiene miedo de contaminarse con los pecadores, porque Él no es contaminado por el pecado. Él es el que sana el pecado, y Mateo es el paciente número 1. Su llamado y su banquete son la demostración viva de esta verdad. Y aquí es donde comenzamos a entender el después de Mateo. ¿Cómo es posible que este hombre, un contable de la corrupción, se convirtiera en un evangelista? Porque Dios no borró su pasado, lo redimió. Dios tomó los talentos que Mateo había usado para el mal y los purificó para el bien más grande. Piénsalo. ¿Qué habilidades tiene un buen cobrador de impuestos? Sabe leer y escribir, algo que no todos hacían. Es meticuloso, es ordenado, sabe llevar registros, sabe organizar información. Ahora abre el Evangelio de San Mateo. ¿Qué encuentras? Es el Evangelio más ordenado, más estructurado. Mateo organiza la enseñanza de Jesús en 5 grandes discursos, como un nuevo Pentateuco, presentando a Jesús como el nuevo Moisés. Es Él quien nos da la genealogía detallada de Cristo al principio de su Evangelio. Y es Él, más que ningún otro, quien conecta meticulosamente la vida de Jesús con las profecías del Antiguo Testamento. Una y otra vez leemos en su Evangelio la frase: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. El hombre que llevaba las cuentas del César, ahora lleva las cuentas del cumplimiento de las promesas de Dios. El traidor a Israel se convierte en el que demuestra con más detalle que Jesús es el cumplimiento de toda la esperanza de Israel. Los grandes temas de su Evangelio son un eco de su propia vida. El tema del reino de los cielos es central. El hombre que servía a un reino terrenal y opresor, ahora es el heraldo de un reino eterno y liberador. El tema de la iglesia es único de su Evangelio. Es el único que usa la palabra eclesia, porque él, el excomulgado, el que no tenía comunidad, encontró en el seguimiento de Cristo una nueva familia, la iglesia, y quiso sacar testimonio sobre su ciudad. Y sobre todo el tema de la misericordia por encima del legalismo. Su evangelio está lleno de enfrentamientos con los fariseos, los hombres que se creían justos y que lo despreciaban. El evangelio de Mateo es el testimonio de un hombre que fue aplastado por la ley, pero que fue salvado por la misericordia. Y aquí llegamos al clímax de su transformación. La vida entera de Mateo en su banco de impuestos se definía por una acción: tomar dinero, tomar del pueblo, tomar para sí mismo. El momento en que se levanta de esa mesa es el momento en que su vida da un giro de 180 grados. Deja de ser un tomador y comienza a ser un dador. Y su primer acto es dar. Da un banquete, da su casa, da su testimonio. Y su regalo más grande, el que nos ha llegado hasta hoy, es su evangelio. El que tomaba, ahora nos da el tesoro más precioso. Dios no solo perdonó su pecado, transformó su mayor habilidad pecaminosa en su mayor virtud evangelizadora. En conclusión, la historia de San Mateo es el evangelio de la segunda oportunidad. Es la prueba contundente de que en el reino de Dios tu pasado no define tu futuro. No importa qué etiqueta te haya puesto el mundo, no importa qué tan bajo hayas caído o cuán impuro te sientas. La mirada de Jesús tiene el poder de cortar a través de todo eso, de llamarte por tu nombre y de darte una nueva identidad y una nueva misión. Cada uno de nosotros tiene una mesa de impuestos en su vida. Un pecado, un apego, un estilo de vida que nos aísla de Dios y de los demás. La pregunta que la vida de Mateo nos hace hoy es: ¿estamos dispuestos a escuchar la voz de Jesús que pasa y nos dice sígueme? ¿Tendremos el coraje de levantarnos, dejar atrás nuestras monedas de falsa seguridad y seguirlo hacia la libertad y el verdadero banquete de la vida? Si la historia de la escandalosa misericordia de Jesús por San Mateo te ha dado esperanza, no querrás perderte el video que aparece ahora en pantalla sobre la historia de Zaqueo, otro cobrador de impuestos que se subió a un árbol para ver a Jesús y bajó de él como un hombre nuevo.